Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en series sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del cuarto capítulo de Cardcaptor Sakura Clear Card. El misterio que ocultan Shaoran y Erio se hizo mucho más notorio esta semana. Este aspecto de la historia no ha estado tan presente y tan identificable como en las páginas del manga, pero aún así lo hemos visto en salpicones aquí y allá, y en este capítulo al final del episodio definitivamente tuvimos la mayor muestra de que estos personajes están ocultando algo y que el rol de Shaoran volviendo a Japón tiene mucho más que ver con la aparición de las nuevas cartas e incluso con la aparición de la nueva estudiante de intercambio. Un montón de elementos que todavía no sabemos mucho más, nos hace falta una gran cantidad de información sobre lo que en verdad está pasando, y creo que hasta que no sepamos eso, hasta que no tengamos esa revelación, la historia no se siente como que está en marcha. Es como que todavía estamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pero necesitamos una revelación, necesitamos un punto de giro fuerte como para sentir que esta historia está avanzando hacia algún lugar y no simplemente está jugando episodio tras episodio con atrapemos la carta de la semana. Hablando ya del episodio en general, este es nuevamente uno que carece de un verdadero arco para sostenerse y repite la fórmula más básica posible de una carta apareciendo y Sakura capturándola. Y ya sé que esta ha sido una fórmula utilizada por Sakura en el pasado, es decir, la serie básicamente se sostiene como un relato de atrapemos una carta esta semana. Pero la estructura antes era adornada y sostenida por un montón de otras cuestiones que le daban una mejor estructura al capítulo, que lo hacían mucho más sólido, que hacían que, aparte de ver una carta, veamos a estos personajes desarrollándose, que la importancia de la carta tuviera un conflicto mucho más fuerte y un arco más sólido. En estos episodios simplemente se siente como que aparece una carta, Sakura va y la captura. Eso es todo lo que tenemos para sostener estos capítulos. En los anteriores, en las otras series de Sakura, por lo menos teníamos algo un poco más atractivo en cada una de las capturas de esta carta y se convertía en una historia que afectaba a muchas más personas. Por ahora eso no se está viendo en esta serie y es nuevamente, como dije, un capítulo que es atrapemos a esta carta y ya está, no hay mucha más relevancia, no se siente un hilo conductor entre todos estos capítulos y eso es algo que le está afectando bastante al desarrollo de este anime hasta el momento. Afortunadamente esto puede llegar a cambiar de aquí en adelante. Después de todo, esta va a ser una serie de 22 episodios aproximadamente. Y si las cartas no son el eje central de la narrativa, entonces los personajes podrían tomar ese rol, pero tampoco lo hacen, salvo unas escenas finales entre Sakura y Shaoran, que incluso fueron por teléfono, ni siquiera fueron en persona. No hubo mucho para explorar entre los vínculos de este elenco de personajes en general. Y el atractivo principal del episodio, es decir, la aparición de esta nueva alumna de intercambio, que como todos los alumnos de intercambio en Cardcaptor Sakura va a tener un rol fundamental en la historia a futuro, pasó sin pena ni gloria. En verdad no me generó nada y no tanto tiene que ver con la manera en cómo este personaje fue introducido, que fue bastante común, sino más bien con el personaje en sí. Es decir, Akiho no tiene nada que me resulte atractivo o interesante de seguir hasta ahora. Es decir, su identidad obviamente va a ocultar muchas cosas y va a ser desarrollada en el futuro, pero por ahora en este arranque no hay mucho que me enganche para verla. Es cierto, es su primera aparición, pero tanto Shaoran como Erio, que también fueron alumnos de intercambio en un momento, dejaron unas primeras impresiones mucho más memorables. Obviamente todo esto puede cambiarse en el desarrollo de la historia, su camino se vuelve mucho más interesante. Ya a estas alturas queda claro que va a tener un rol fundamental en la historia a futuro, es decir, por algo apareció, y es obvio también que sus similitudes con Sakura no son accidentales, es decir, sino que estas cosas que van desde su apariencia hasta su personalidad e incluso su nombre. Que Akiho haga referencia al otoño mientras que Sakura a la primavera es algo que definitivamente jugará un rol en la develación a futuro de la identidad de este personaje. Lo bueno de este episodio es que al fin siento que empiezan a setearse cosas para el futuro y no es solo un pasar de escenas sin mucha relevancia. La carta en cuestión esta semana nuevamente debo decir que no fue un punto muy fuerte. Los árboles en movimiento pueden aparentar ser una gran amenaza, pero en la realidad, en cómo fueron representados, en cómo fue mostrado su desarrollo en este episodio y cómo fue que actuaron y generaron conflicto, no me pareció
para nada amenazante. Asimismo, esto le acompañó una calidad de dibujo inferior a lo usual y una animación no muy fluida. La carta en sí creo que va a resultar muy útil en el futuro, pero tan solo espero que las futuras apariciones de las cartas generen algo más, que generen peligro, que generen tensión, algo. Yo entiendo que Sakura es mucho más habilidosa para capturar cartas ahora, que luego de 2 series es lógico que pueda calcular y que tenga un mejor sentido de cómo actuar frente a estas cartas. Eso me parece genial, es decir, cosas como el hecho de que piense que el agua va a llegar a darles más fuerza o algo así, muestra que este es un personaje que creció, porque a lo mejor la Sakura del pasado hubiese intentado el agua simplemente y eso a lo mejor le daba más fuerza a los árboles. Es decir, el hecho de que calcule las cosas y que calcule sus acciones me parece genial, que sea más estratégica, me parece que muestra un crecimiento por parte de este personaje, pero eso no significa que la manera en cómo capture las cartas tenga que ser tan fácil, que no tenga que haber tensión, que no tenga que haber peligro. Al contrario, si Sakura evolucionó y creció, las cartas también deberían ser esa amenaza más fuerte, porque si no estamos ante un mero trámite. Es decir, Sakura va, captura la carta y listo, no hay peligro, no hay nada, no hay nada que genere esa sensación de va a poder capturar esta carta esta semana. ¿Qué es lo que va a hacer? Si Sakura no es entonces el eje del peligro, pongan a los otros personajes en eso, pongan a los otros personajes en esa situación, hagan que haya más gente involucrada, más gente que corre ese riesgo, porque si no, nuevamente digo, es ir a capturar la carta y ya está, y eso no resulta interesante de ver y es muy difícil sostener un episodio con eso, como viene pasando estas últimas semanas. Los capítulos no se están sosteniendo muy bien, así que espero tan solo que en el futuro veamos una amenaza más grande, veamos una sensación más real de peligro y no simplemente estas cuestiones tan fáciles de superar. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron el nuevo capítulo de Cardcaptor Sakura? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y como siempre les digo, si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdroll los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.